96.5. Son las 8:10. Bueno, recordar antes de dar paso a José lo que el presidente anunció en su discurso con relación a las ayudas, porque me están enviando otras notas, pero el presidente dijo que se van a entregar 45,000 raciones diarias, que equivalen a 315,000 por semana, lo que quiere decir que la distribución se irá haciendo por sectores, porque también me escribe, así como me escribieron de Pedro Brá, me escribe Marco López y me dice, no ha llegado la ayuda tampoco al barrio Invi de Los Minas, ni tampoco al barrio La Milagrosa. Estos son dos barrios de Los Minas que no han recibido pues esta ayuda social. Entonces vamos de inmediato con José La Luz. Buenos días, José, adelante. Muchas gracias, Julio. Buenos días a ti, a María Elena, a Eury, a todos los amigos que nos escuchan y nos ven tanto aquí en República Dominicana como en Estados Unidos y en el resto del mundo. Nuestra solidaridad y nuestro apoyo mutuo que debemos darnos en esta crisis. Hoy es día 14 de la cuarentena. Día 14 es un día muy importante porque hemos cumplido con éxito lo que lo hemos hecho, ¿no? Este proceso, y tenemos el reto de seguirlo, porque si nos hemos mantenido en un ambiente de seguridad con nuestra familia, y a partir de hoy, porque pasaron los 14 días de la cuarentena, relajamos los mecanismos de seguridad que hemos tenido en nuestra casa, tenemos que volver a cero. Teníamos que empezar otra vez. Y eso es muy delicado, tomando en cuenta que a partir de mañana empezamos a bregar con esa cultura histórica de celebrar la Semana Santa. Aunque aquí yo no he sentido ambiente para eso, a partir de mañana debería ser Viernes de Dolores. Yo creo que el único Viernes de Dolores de verdad que vamos a vivir es el de mañana, porque realmente estamos atravesando una situación. Entonces, tenemos que tratar de seguir respetando los procedimientos de seguridad que hemos hecho para llegar hasta aquí, para llegar hasta el día 14 de la cuarentena. ¿Y por qué digo esto? Bueno, saben que yo cada vez que tengo la oportunidad me refiero a los programas de sobrevivencia que normalmente sigo a través de los canales de Nat Geo, de Discovery Channel y también de YouTube, que sigo muchos canales de sobrevivencia. Me gusta mucho eso. Y ellos, cuando resuelven 4 problemas fundamentales, cuando lo garantizan, que son refugio, comida, fuego y agua, cuando tienen casa, comida, energía eléctrica y agua garantizados en el tiempo, entonces ellos empiezan a progresar. Me gusta mucho, en particular, Ed Stafford, que es uno de los que yo más seguimiento les doy. Y entonces nosotros estamos en una fase de que cumplimos con la primera etapa de la cuarentena, y mañana lo más probable, hoy la comisión que le está dando seguimiento a la crisis le va a recomendar al presidente que lo extienda el periodo de cuarentena, y esa extensión tiene muchos retos para los dominicanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dominicanos pertenecemos a la economía informal. ¿Y qué significa que somos informales? La informalidad, los marxistas dicen que lo material determina todo lo social. Entonces, si el 56% de la economía dominicana es informal, significa que el 56% de los empleos son informales, que el 56% de las familias son informales, que el 56% de los procesos económicos sociales son informales. Entonces, ¿qué arrastra esa informalidad? Que pasando los primeros 14 días, ya la gente que tenía sus ahorros lo gastó. Ya la gente cogió prestado a quien le podía coger prestado. Ya la gente se endeudó en el colmado. Ya la gente, las reservas que tenía de comida, los familiares que iban a entregar algo, que iban a dar algo, ya lo dieron. Y ahora hay que sobrevivir a la segunda etapa
de la crisis, garantizando lo que ya teníamos: refugio, comida, energía eléctrica y agua, porque no es, repito, no he recibido protestas ni quejas por el suministro eléctrico. Si hubiera apagones, nadie aguanta la cuarentena. Y eso hay que reconocerlo, porque hemos sido tan críticos del sector eléctrico. Y el sector eléctrico ha dado un ejemplo de calidad de servicio. Y yo no veo que nadie se refiere a eso. Porque solamente valoramos las cosas cuando las perdemos. Ahora que la tenemos, nadie la valora. Pero un factor que ha sido clave para mantener el éxito de la cuarentena ha sido la estabilidad del servicio en el sector eléctrico. Entonces ahora vamos a tener que bregar con otros temas, porque vamos a tratar de progresar dentro de la crisis. Y por eso ya ustedes ven artículos como el que citaba Eury de Celso Marrancini, ven que están reportajes abordando el tema de la justicia, cómo se ha afectado en la crisis, de cómo se pueden suspender empleos, porque ya no estamos pensando solo en sobrevivir lo básico, sino en sobrevivir lo complementario. Y en ese aspecto yo quería señalar dos cosas. Miren, la primera dama, Candy Montilla, dio unas declaraciones ayer donde ella señala que se debe evitar la discriminación durante la crisis. Y volvemos al punto del 56%. Miren, el sistema de seguridad social tiene tres componentes para el riesgo de salud. El primer componente son el sector, el contributivo. ¿Quiénes conformamos el contributivo? Nosotros que estamos aquí, que pagamos seguridad social y que también la pagamos como empleadores y cotizamos como empleados. Nosotros pertenecemos al régimen contributivo. El otro componente es el régimen subsidiado. El régimen subsidiado se acumula, se conglomera en SENASA. Ahí están todos los que no son empleados ni empleadores. Son pobres, están en el SIUBEN, en el Sistema Único de Beneficiarios. No pueden recibir ingresos. Y SENASA les subsidia totalmente el seguro, aunque SENASA tiene un componente contributivo también. Ahora, ¿qué no ha logrado SENASA? ¿Qué no ha logrado el Estado? ¿Qué no ha logrado la sociedad? Otro componente del sistema de seguridad social que se llama régimen contributivo subsidiado. ¿Y qué es el régimen contributivo subsidiado? El régimen contributivo subsidiado no es más que los trabajadores por cuenta propia que deben pagarse su propia seguridad social haciendo cuotas mensuales y el gobierno les subsidia una parte. Es una modalidad parecida a el FASE, al fondo de asistencia que el gobierno está proponiendo a las empresas formales. Lo que pasa es que eso es para las empresas formales. ¿Y qué hacemos con el 56% de informales? Sobre todo los que no califican para quédate en casa, porque reciben ingresos, porque no están registrados en ninguna base de datos del gobierno, porque no están en el SIUBEN, porque son dueños de una barbería, porque son dueños de un colmado, porque son dueños de un drink, porque son dueños de un salón de belleza, porque son dueños de un taller de mecánica, porque son dueños de una fábrica de lo que sea en un barrio. ¿Qué va a pasar con ellos que tienen 2 y 3 empleados, que en la práctica son pymes, en la práctica, pero que no están a la vista? No están a la vista una gran mayoría por su naturaleza informal y una franja porque les conviene la clandestinidad para evitar el pago de impuestos y para evitar el pago de la seguridad social. Pero como dice la primera dama, a ellos hay que incluirlo también, porque son dominicanos y son fondos públicos los que se están usando, los 600 millones de dólares, que yo insisto que son muy poco. 600 millones de dólares es muy poco para financiar esto. Al gobierno le han salido la cosa bien, pero eso es muy poco, sobre todo tomando en cuenta el dinero que nosotros tenemos ahí. Hay que gastar el dinero en la crisis, porque si no hacemos una buena gestión de la crisis, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Lo primero es la crisis.
cada peso que nos ahorremos pensando en que podemos gastar menos en la crisis y hacerlo bien es un error de planificación. Hay que garantizar que la crisis sea que la gestión de la crisis sea exitosa. Y después pensamos en lo otro, porque no podemos poner la carreta delante de los bueyes, porque la carreta no va a jalar a los bueyes, al revés. Entonces, en ese aspecto, yo que nunca hago una crítica sin hacer una propuesta, nunca en mi vida he hecho eso en los medios de comunicación. Yo me pregunto, ¿cómo vamos nosotros a incorporar esa fase de la sociedad que son pymes informales que no están a la vista del Estado, ni en materia fiscal, ni en materia de seguridad social? ¿Cómo incluirla? Porque el fondo de asistencia fase es para trabajadores formales y quédate en casa es para personas que no tengan ingresos de ningún lado. O sea que las pymes informales no califican para ninguno de los dos programas, ni para quédate en casa, ni para fase. ¿Qué hacer? Bueno, a mí se me ocurre que la única forma de hacer eso es haciendo lo que Estados Unidos está haciendo. En Estados Unidos se llama Oscar Health. Oscar Health es una aplicación que Estados Unidos puso en línea con el soporte de Google. Repito el nombre, Oscar Health, como Oscar Salud. Es una aplicación, un website que con el soporte de Google, el gobierno norteamericano puso a disposición de los norteamericanos para que reportaran sus síntomas y para darle seguimiento a las familias. Nosotros se lo propusimos hace 10 días al gobierno. Se lo manifestamos a la oficina de Montalvo. Hicimos la gestión a través de Víctor Gómez Casanova. Oiga, en mi gobierno, del cual yo soy miembro del Comité Central, la primera entrevista que Danilo da en el 1999, cuando sale candidato, me la da a mí y a Odalí Roa y a Rafael Grullón. En el 99, yo novato, aprendiendo a escribir periodismo. Y yo me valgo de Víctor para que Víctor le diga a Montalvo que yo tengo una app para gestionar algunos de los componentes de la crisis, que la quiero poner a la disposición, pero no encuentro cómo, ¿no? Por los niveles de centralización que tiene el Estado Dominicano. Y entonces Estados Unidos tiene Oscar Health. Y ahí todo el que tiene un síntoma lo manifiesta y lo escribe. Y automáticamente empieza un seguimiento automático con las herramientas de la app. ¿Qué yo digo? Que todo el que no esté en fase ni en quédate en casa se podría registrar en esa app. No importa que tú estando en fase y en solidaridad también te registres. Toda la familia dominicana debería registrarse en esa aplicación. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, darte seguimiento si tú manifiestas un síntoma. Se puede hacer perfectamente, nada más hay que poner un campo para eso y tú lo llenas. Si necesitas pruebas, si necesitas aislamiento, si estás aislado y necesitas asistencia médica, si necesitas traslado, todo lo podemos tener por ahí. Pero por otro lado, tenemos un campo de que toda la familia dominicana se registre en esa aplicación. Y si tú ya estás en otro programa, no califica. Pero tú puedes calificar para el componente de salud. Ahora, si tú no estás en ninguno de los dos programas y te inscribes en esa aplicación porque tú eres pyme informal, automáticamente el gobierno te tiene a la vista. Y así te puede ofrecer un paquete de ayuda alternativo que habría que definirlo porque no está definido. Y ahí llenaríamos la expectativa de la primera dama que dice, no se puede discriminar a nadie en esta crisis. Y repito, las pymes informales, que son una mayoría del comercio en la República Dominicana, no están en ninguno de los dos y llaman a uno durante el día entero diciendo, la luz, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Que pago 20,000 pesos de local en el espacio que está debajo de la escalera de una plaza y ahí yo tengo una mini librería. O mire la luz, yo tengo un comedor en un pasillo de tal plaza en los kilómetros. ¿Qué van a hacer conmigo? Tengo 4 empleados, los voy a votar. Y yo le pregunto, pero tú eres formal, tú te beneficias de pyme, de industria y comercio. No, a mí no me hable de eso, yo lo que trabajo todos los días. Hay que tomarlo en cuenta también,
porque esos son la mayoría. Repito, para mí, la única forma que tiene el gobierno, y debe hacerlo, y le conviene hacerlo. ¿Por qué? Por algo que se llama relación gobierno-sociedad. Es al gobierno que le conviene mantener una comunicación constante con cada familia dominicana en esta crisis. La única forma mediante la cual el gobierno se puede comunicar permanentemente con cada familia dominicana a las 24 horas del día es poniéndole una app, una aplicación a su disposición. El gobierno tiene técnicos excelentes que pueden hacer eso en 48 horas, porque todos esos módulos están ahí, hechos, nada más hay que ensamblarlo, están programados, nada más tú le tienes que poner lo que quieres. Y en 24 horas, discúlpame Julio, en 24 horas, 48 horas, 72 horas máximo, el gobierno tiene una aplicación, que la aplicación se puede llamar Quédate en Casa, y a eso se le hace un portal de soporte, quédateencasa.com, y el pueblo entero se puede comunicar. Por ahí sabemos. Mire, tú decías, Julio, lo del plan social. Eso está repartiendo a lo loco. ¿Cuáles son los criterios para entregar las raciones? ¿Qué tú haces llevándole pica pica a una familia que no la necesita? ¿Con cuáles criterios tú estás? Ahora, a mí me gustaría que la gente diga lo que necesita por la app. Y yo así puedo programar un suministro. Si no hay comunicación de doble vía, que era uno de los principios del PLD, cuando Juan Bosch someter a las bases lo que se iba a hacer para que las bases opinaran. Y por último, sí, breve, por favor. Saludar la actitud de Azonadores que puso a disposición del gobierno 1.500 habitaciones con fines de aislamiento o de lo que el gobierno considere prudente y oportuno. Seguimos apostando a que el empresariado dominicano, que tiene 17 años sin crisis desde el 2003, tiene las arcas llenas de dinero. El empresariado dominicano tiene 17 años aprovechando la estabilidad de este entorno para hacer riqueza, ha acumulado muchísimo dinero en estos 17 años y ahora tiene que ponerlo a disposición de la crisis. Una parte, miren, vi un informe, lo estaba buscando, pero no lo encontré ayer, donde unos expertos dicen que las marcas, oigan esto, las marcas empresariales, las empresas, las figuras públicas, las figuras sociales, se van a redefinir en el futuro en función de cómo se comporten durante esta crisis. Porque esta crisis va a marcar esta generación y la que viene. Entonces, si los empresarios hacen una buena gestión en esta crisis, como está haciendo el BHD, como está haciendo el Banco Popular, como ha hecho el Grupo Corripio, aunque yo ponía el ejemplo del Banco Pinchincha de Ecuador, que donó $10 millones, $10 millones. Entonces los empresarios dominicanos tienen que seguir aportando, sobre todo el sector de la industria del plástico, que puede hacer aportes tan importantes. Y termino, Julio. José, tenemos el ministro ya de Economía. Sí, pero termina, por favor. Concluye. No, pues está bien, nos fuimos. Déjalo así. Adiós. Ok, más adelante entonces la puede plantear. Bueno, pues tenemos al ministro.